Vamos a estar en Lucas 9, del capítulo 9, versículo 18 al 20. Y mientras lo encuentran, quiero hacer una pregunta. Al escuchar usted el nombre de Jesús, ¿qué viene a su mente? Tómese ahí un segundo. ¿Qué viene a su mente cuando escucha la palabra Jesús? Se ha trivializado tanto el nombre de nuestro Rey. Se ha trivializado tanto. Ahora, la respuesta a esa pregunta depende de su relación con Él. En la medida en que usted tiene una relación con Él cercana, íntima o distante, la respuesta va a ser diferente para unos y para otros. Depende de cuánto usted le conoce a Él. Queridos, es sorprendente ver que muchísimas personas hablan de Jesús. Está de moda. Inclusive está hasta de moda llamarse cristiano. Y muchos hablan de Jesús, pero no conocen quién es Él. No lo conocen realmente. Y recuerden que la palabra conocer en el original, en los escritos originales, tiene que ver con intimidad. Nadie le conoce. Ahora, esto es comprensible de los incrédulos, que no conozcan a Jesús y entonces digan cualquier cosa, pero es inaceptable de los que decimos somos cristianos. Es entendible. Pedirle peras a un árbol de limón es imposible, así es que de los incrédulos es entendible, pero no es aceptable, querido, querida, que usted y yo no tengamos un concepto claro de quién es Jesús. Y podemos terminar adorando a un Jesús que está distante del Dios de la Biblia, del Jesús de la Biblia. La semana pasada aprendimos, en la prédica de la semana pasada, en la segunda carta de Pedro, aprendimos algo que Dios nos dio, ¿qué? La misma fe de los apóstoles. Que estamos totalmente equipados para vivir a la manera de Dios. Pero nos deja una responsabilidad de añadir a esa fe, esa es nuestra responsabilidad, una serie de atributos. Pero uno de ellos, ¿cuál es? El conocimiento. Y especialmente el conocimiento de Cristo. Toda la Escritura, y lo vimos ayer en la clase de panorama del Antiguo Testamento, toda la Escritura habla de Cristo. Y nos llamamos cristianos, pero no le conocemos realmente. Conocemos algunas cositas de Él, pero no le conocemos realmente. Debemos entregarnos a eso, hermanos. Y máximo, en estos días, cuando muchas personas siguen o dicen seguir al Dios de la Biblia, pero no es el Dios de la Biblia, aunque le llamen Jesús también, inclusive en iglesias. Vamos a leer nuestro texto y darnos cuenta que Jesús sí está interesado en que usted y yo tengamos un concepto claro de quién es Él. Por favor, acompáñeme allí. Capítulo 9, versículo 18 al 20. Acaba Jesús de predicar a una muchedumbre y allí hacer un gran milagro que es alimentar a 5,000. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos. Y les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros que eres algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Y ahora Jesús les lanza otra pregunta. Ok, eso es lo que dice la gente. ¿Y vosotros? Y ahí estamos usted y yo.
¿Y vosotros quién decís que soy? Y entonces Pedro dijo, el Cristo de Dios. Padre, te suplico, Señor, que tu Santo Espíritu nos dé entendimiento de tu palabra. Que tengas misericordia de este siervo que aún peca, Señor. Que obres en mí y en cada uno de mis hermanos para que podamos crecer en el conocimiento tuyo. Te lo ruego en el nombre de Cristo. No perdamos de vista, queridos, en este panorama o en esta serie que venimos de Lucas, que ya Jesús había escogido a sus 12. ¿Y ellos vienen en qué? En entrenamiento. Ellos vienen siendo discipulados en el camino. Jesús no es aquel que discipula desde un escritorio. Y ahora les va a dar una enseñanza grande. No perdamos eso. Ellos han sido testigos del gran poder de Jesús. Han visto milagros que Él ha hecho. Ellos también han visto que Él predica como quien tiene autoridad. Han visto que tiene poder sobre la tormenta. Han visto que Él tiene poder sobre los demonios. Y ahora Jesús quiere verificar si en todo eso han aprendido a conocer realmente quién es Él. ¿Quién es Él? Y por eso ahora hace un par de preguntas importantes para ver si le conocen. La primera es, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Ahora, ¿a qué gente se refiere Jesús? Recuerden que a Jesús lo seguían dos grupos. Está el grupo de aquellos que siguen a Jesús por los milagros. Siempre cuando Él llegaba a algún lado, la muchedumbre llegaba detrás de ¿qué? De milagros, detrás de milagros, pero a Él también lo acompañaban ya también los 12. Así es que Él en esta pregunta no se está refiriendo a los discípulos, sino a toda esta muchedumbre que lo sigue también. Como hoy mucha muchedumbre también puede estar siguiendo a Jesús sin ser verdaderamente sus discípulos y también por el mismo objetivo, por los milagros. ¿Qué dicen estos? ¿Qué dicen de quién soy yo? Y lo que pensaba la gente era que como eran judíos y ellos creían en la resurrección, entonces algunos decían, ¿es quién? Elías. Primero se refirieron a Juan el Bautista. No, eso es Juan el Bautista, el que resucitó. Ahí el versículo 9 nos asegura que Juan el Bautista había sido decapitado por Herodes. Otros decían que Jesús era Elías, y Elías era el prometido en Malaquías 4:5. Pero tampoco era Elías, siempre era profeta. Otros dicen, es un profeta del Antiguo Testamento. Tal vez se referían a Jeremías, porque Jesús, como Jeremías, siempre hablaba de juicio contra el pecado. Jeremías también lo hacía, y tal vez esa es una de las razones por las cuales se referían, podía ser un profeta. Los judíos, toda esta multitud que seguía a Jesús, que lo había visto, lo reconocían solamente como profeta y no como quien verdaderamente era, el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Muchos hablan de Jesús hoy en día, pero tampoco le conocen como estos. Así pasa hoy. Tienen concepto equivocado de quién es Él. Hoy en día unos dicen que es un gran profeta también y lo equiparan con Mahoma. Otros dicen que es un gran sabio, es un hombre sabio al cual hay que seguir sus consejos porque realmente son consejos de vida. Otros hoy también dicen que es un gran líder, un líder político. Y hasta han llegado a decir que fue un gran revolucionario. Todo menos quién es realmente Jesús. Es evidente que la gente no conoce a Jesús. Y yo le hago una pregunta, ¿y usted? ¿Usted le conoce? El siervo debe conocer realmente quién es su rey. Queridos, ya Jesús evaluó y su interés no es qué dice la gente de Él. Por ahí empezó.
Pero su principal interés es qué dicen sus propios discípulos. Porque como les dije ahora al comenzar la predicación, es entendible que el que no es cristiano no sepa quién es él. Pero es inaceptable que un discípulo, que un siervo de Dios no lo conozca. Y entonces él ahora cambia el foco, hace zoom y hace la pregunta a sus discípulos. Ok, eso es lo que están diciendo allá afuera de mí. ¿Y vosotros quién decís que soy? Y le dejo esa pregunta. ¿Quién dice usted que es Jesús? Y yo sé que salen en la mente algunos chispazos. Queridos, aunque la pregunta fue para los 12, observen que hubo allí un silencio, ¿no? Y solamente Pedro fue el que se dispuso a hablar, era el más lanzado. Y entonces dice, tú eres el Cristo de Dios. Y tal vez, no lo dice la Escritura evidentemente, pero tal vez la razón por la cual los otros se quedaron callados es porque pensaban lo mismo que los demás. No tenían claro quién era Jesús. Pero Pedro tuvo una revelación divina. Mateo 16, 17, que es el paralelo de este mismo episodio, dice que luego de esto, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, es decir, otra persona, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí ya hay una enseñanza. Usted y yo no podemos conocer a Cristo si no es por revelación del Padre a través del Espíritu Santo y por medio de la palabra. Jesús, tú eres el Cristo de Dios. Recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo y Cristo es una palabra, en griego, y recuerden, Cristo es una palabra griega que significa ungido. Cristo, tú eres el ungido de Dios. Se ungían los sacerdotes y se ungía también al rey. Al rey. En algunos escritos está traducido como Mesías. Jesús es el Mesías esperado, que fue una promesa hecha por Dios en la antigüedad. Los judíos estaban esperando al Mesías. Y aquí tiene este hombre esta revelación. Jesús, tú eres el Mesías que estamos esperando. Dios se lo reveló a Pedro. Fue una promesa dada ya en Daniel 9:25, cuando Dios prometió la restauración de los judíos mediante el regreso de su pueblo de la esclavitud del rey Artajerjes. Esto dice la palabra en Daniel 9:25. Sabe pues y entiende, Daniel, que desde la salida de la orden para restaurar y edificarla a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Mire que ya desde la antigüedad Dios les había prometido y los judíos estaban ¿qué? En espera de que apareciera el Mesías. Ahora están delante del que ha sido esperado. Dios prometió la venida del Mesías, de un Mesías que príncipe, gobernador, un rey ungido por Dios. Como aprendimos ayer, y recuerden que este Mesías viene de la descendencia de ¿quién? Del rey David, que él iba a ocupar el trono del rey David. ¿Por qué esto es importante, hermanos? Porque ellos esperaban un Mesías que les quitara encima el yugo de Roma. Y es que aquí hay algo importante. Podemos tener claro el título de Jesús, pero no saber realmente qué implica ser Mesías. Y ellos esperaban un Mesías que venía a acabar con el Imperio Romano. Con el Imperio Romano. Pedro y los otros 11 están delante del rey esperado. Recuerden que el Imperio Romano tenía subyugado a los judíos y el pueblo de Dios, que en otra época tuvo su gran esplendor, ahora es prácticamente esclavo de este imperio. Entonces, usted puede imaginarse el impacto en los apóstoles. Se acabó esto. Se acabó este yugo que tenemos, este imperio romano. Se acabó todo lo que ellos hacen con nosotros. Sin duda alguna, esa era la expectativa de ellos. Se acabó la opresión.
Ahora sí que se acabó la opresión, tenemos al Rey Todopoderoso que se sentará en el trono de David y aplastará el imperio romano. Tenemos el Rey Poderoso que nos pondrá por cabeza y no por cola. Nosotros que hemos sido esclavos, ahora volveremos a ser los que esclavizan. Y si usted mira un poco más adelante, va a ver que dos de los discípulos le piden a Jesús cuando restaure el reino, a ver si los coloca uno al lado del otro, como dos grandes ministerios. Ellos pensaban era en un rey que venía ¿a qué? A un reino terrenal. Y queridos, Pedro dio el título correcto a Jesús. Él tenía la verdad correcta, pero no comprendía la verdad. Y eso nos puede estar pasando a nosotros también. Usted y yo podemos tener el concepto claro, pero no entenderlo. Y eso le pasó aquí a Pedro. Jesús no vino a traer esa clase de libertad, hermanos. Jesús no vino a libertarnos de los problemas de esta tierra. Aunque sin duda alguna, si es su voluntad, Él nos quita la enfermedad, acaba con la pobreza, restaura nuestros hogares, pero no es el principal fin del Mesías, hermanos. Y Pedro y sus apóstoles y todos los judíos esperaban que así fuera, que acabara con el problema terrenal que ellos tenían. El mismo Señor Jesús en Juan 18:33 dijo: mi reino no es de este mundo. Queridos, ¿por qué interesarse en un simple imperio romano cuando Jesús es el rey del universo? Ese no era el interés del Señor. Querida iglesia, hoy pasa igual con muchos. Conocen la verdad, pero no la comprenden. Tienen el concepto claro, pero no la comprenden. Y creo que lo experimentamos mucho ayer en la clase de Antiguo Testamento. Que muchos conocen la verdad, pero no comprenden la verdad. Y eso es terrible, hermanos. Eso es terrible. Conocen que Jesús es Dios Salvador. Hay muchos que conocen que Jesús es el Dios Salvador, pero equivocadamente, como Pedro, piensan en términos que serán librados del yugo, no de Roma, sino de la pobreza, por ejemplo. Hoy en día, con esta teología de la prosperidad, ese es el Jesús que muchos están siguiendo. No el Jesús que liberta del pecado, no Jesús que liberta de las tinieblas, sino el Jesús que liberta de la pobreza. Y eso es lo que se está vendiendo desde muchos púlpitos hoy en día, con los pactos. Hoy también hay quienes ignoran el propósito central de Jesús. Queridos, Él vino a salvarnos del peor yugo que podemos tener nosotros, del pecado. Ese es el peor yugo, el peor opresor, queridos hermanos. Es el pecado, el pecado. Él nos salva del peor yugo del ser humano, de la esclavitud del pecado que condena al incrédulo a vivir eternamente separado de Dios y separado de sus bendiciones. Ese es el Mesías. Y la pregunta es, ¿lo conoce? ¿Lo conoce? Lamentablemente, la responsabilidad de este error de conocer a un Jesús que no es el bíblico parte desde muchos púlpitos, hermanos. Porque en muchos púlpitos se predica a un Jesús que no es el de la Biblia. Pero también la responsabilidad es de muchos hermanos que por negligencia no estudian las Escrituras. Y entonces tienen que aceptar todo lo que se diga desde los púlpitos. Y siguen el error de algunos malas enseñanzas y falsos maestros. Caen en este error de seguir a un Jesús distinto de las Escrituras. Y la pregunta que le vuelvo a repetir a ustedes, ¿le conoce? ¿Conoce usted a Jesús? Recuerden, el siervo debe conocer realmente quién es su rey. Si no, puede estar siguiendo a un Jesús totalmente diferente al de las Escrituras. Ahora, entendamos la verdad. Ya vimos lo que la gente dice, quién es Jesús. Ya vimos lo que los apóstoles dicen, quién es Jesús. Ahora veamos lo que realmente Jesús dice, quién es Él. Y acompáñenme ahí al versículo 22. Esto es lo más importante para usted, hermano. Para usted y para mí, lo más importante de quién es Jesús no es lo que dice la gente allá afuera.
No es lo que dicen inclusive otros creyentes, sino lo que dice el mismo Jesús en su palabra. Es allí donde encontramos la verdad. Y mientras Pedro y los judíos, tal vez Pedro como una representación de lo que esperaban los judíos, de que el Mesías venía a ocupar el trono de David, a acabar con el imperio romano, a acabar con todo esto, ahora Jesús le dice, voy a decirle realmente cómo es el rey. Versículo 22. Entonces Jesús dice esto: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, que sea muerto y resucite al tercer día. Eso no es lo que esperaba Pedro. Él esperaba que viniera a machacar al imperio. Y ahora Jesús le muestra un rey totalmente contrario a lo que espera el ser humano. Pedro, en otras palabras, bájate de esa nube en la que te has subido. Y creo que también tiene que ver con quienes hoy en día esperan que Jesús haga lo que ellos piensan y resulta que se estrellan con una realidad y no reciben lo que supuestamente les han prometido que Él da. Ahora, primero, Pedro y los apóstoles tal vez su mente divagaba, vamos a estar libres, pero ahora se han caído de esa nube. Imagínense la sorpresa. Jesús le dice, no, yo no soy ese rey, el que ustedes están imaginando. Mientras esperaban un rey que aplastaría el imperio romano, ahora Jesús les enseña que el Mesías es un rey, pero un rey sufriente. Un rey sufriente, algo que sin duda alguna pudo haberlos decepcionado. Muchos creen en un Jesús que han creado en su imaginario, como lo hizo Pedro. No, es que yo creo que Jesús esto. ¿No han escuchado eso? No, yo creo que. No, yo creo que Jesús. Un imaginario como lo hizo Pedro. Y no aceptan al Jesús verdadero. Marcos 8, 26, 27 dice lo siguiente. Es el paralelo de esta misma historia en Marcos. Después que Jesús dijo que Él no sería este rey, sino un rey sufriente, escuchen lo que acontece. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, a reprenderlo por haber dicho semejante cosa. Pero Jesús, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Claro, a Pedro no le gustó la idea. Como no nos gusta a nosotros la idea de que Jesús no sea el que nosotros queremos. Pedro le dice prácticamente, Señor, no digas semejantes cosas. Dios lo libre. Pero lo que Pedro estaba haciendo era ser utilizado por Satanás. Lo que Pedro estaba insinuando era una idea diabólica. ¿Por qué razón? Porque va en contra de lo que Dios ha designado, de la obra salvífica de Dios, que está dada desde ¿qué? Desde Génesis 3:15, como lo vimos ayer. Pedro estaba siendo en ese momento una piedra de tropiezo. La pregunta que le traslado a ustedes, ¿se ha sentido decepcionado cuando Jesús no responde a su manera? Sí que nos decepcionamos. Cuando Jesús no es el que nosotros esperamos. Cuando Jesús no es aquel que nosotros hemos creado. Y eso se vuelve un ídolo. A veces vemos al rey como nuestro sirviente que tiene que hacer nuestra voluntad y olvidamos lo que dice el Padre nuestro, hágase tu voluntad. Muchas veces la decimos, pero no la vivimos. Volvemos al mismo concepto, tenemos la verdad, pero no la comprendemos, hermanos. ¿Se ha decepcionado? ¿Conoce usted a este rey? ¿Conoce a Jesús como Él realmente es? La respuesta de Jesús al reproche de Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Quieres ir en contra de los designios de Dios.
Querida iglesia, no caigamos en lo mismo que Pedro por no conocer y entender la verdad que está consignada en la Biblia. Vuelvo y repito, mucha responsabilidad tenemos desde el púlpito, pero es una responsabilidad también suya, mi querido y mi querida, de no ser negligentes y de estudiar las Escrituras. Usted y yo como Pedro tenemos que entender que Jesús, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, vino a derrotar un imperio, pero no un imperio terrenal, hermanos. Vino a derrotar el imperio de las tinieblas gobernado por Satanás, el príncipe de este mundo. Cristo el ungido vino al cumplimiento de la promesa salvadora de Génesis 3:15 cuando Adán pecó y por ello el pecado contaminó absolutamente a toda la humanidad. Ese es el Mesías prometido y el Mesías esperado, el Mesías en el cual estaba frente a los apóstoles y sin embargo, aunque dijo la verdad, no comprendía la verdad. Y es la verdad que usted y yo tenemos que comprender. Por eso no le va a pedir a Dios que sane a nuestra familia, que nos ayude en la economía. Por supuesto que hay que hacerlo. Pero entendiendo que ese no es el fin principal de nuestro Dios. ¿Recuerden cuál es la promesa desde allá? Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. Desde Génesis, desde el protoevangelio, desde allí el Señor ya ha mencionado que su Mesías iba ¿a qué? A sufrir. Esta herida en el carcañal va a sufrir el Mesías. Si bien va a tener la victoria, no va a ser una victoria sin sufrimiento. El Mesías, el Salvador, sería herido, sería lastimado, sería vituperado y sería muerto en la cruz. ¿Por qué? Porque Dios lo trató como a pecado, aunque nunca pecó él. Nunca pecó. ¿Y por qué lo hizo? Por amor a usted, por amor a mí. ¿Le conoce? ¿Conoce a él que por sí mismo dejó su trono y fue a la cruz? Queridos, a veces podemos, y no niego que hayamos entregado nuestra vida realmente a Cristo, pero nos sentimos satisfechos única y exclusivamente con eso y no le conocemos. Y lo hizo para que en su resurrección pudiéramos nosotros nacer de nuevo, como lo dice Efesios 2, 1 al 6. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones, en sus pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires. Ese es el imperio más peligroso que tiene el ser humano. El imperio de Satanás. Según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Él sí vino a acabar con un imperio, pero un imperio más peligroso que el imperio romano que tenía en aquella época. Jesús es el Rey de gloria, mis queridos hermanos, que se hizo hombre para morir en la cruz y así salvar a quien cree en Él de la muerte eterna. Así, el que cree nace de nuevo para vida eterna. Y ahora lo que los dos discípulos le pidieron más adelante a Jesús, que cuando estableciera el reino, que si se podía sentar a la derecha y el otro a la izquierda, dejando por fuera a los otros 10, ahora todo quien cree en Cristo tiene la promesa de estar sentado en los lugares celestiales junto al Rey de Reyes y Señor de Señores.
Cierro con esto, hermanos, con la misma pregunta que le he venido haciendo. ¿Conoce usted al Cristo? ¿Conoce usted realmente a Jesús? ¿Conoce usted realmente a su Rey? ¿O tiene meramente el concepto, pero no entiende la verdad? Estas son las palabras del doctor Lukrich. Así cerró él una conferencia. La Biblia dice que mi Rey es el Rey de los judíos. Es el Rey de Israel. Es el Rey de justicia. Él es el Rey de los siglos. Él es el Rey de los cielos. Él es el Rey de la gloria. Él es el Rey de los reyes. Él es el Señor de señores. Este es mi Rey. ¿Lo conoces? Me pregunto, ¿lo conoces? Mi Rey es un Rey soberano. No hay manera de medir su amor ilimitado. Él es perdudablemente fuerte, Él es totalmente sincero, es eternamente firme, es inmortalmente lleno de gracia, es imperialmente poderoso, es imparcialmente misericordioso. ¿Lo conoces? Él es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza central de la civilización. Él es incomparable, Él no tiene precedente. Él es la idea más elevada de la literatura. Es la más alta personalidad en la filosofía. ¿Le conoces? ¿O solo hay vestigios? Algunas cositas de Él. Él es la doctrina fundamental de la verdad teológica, hermanos. Él es el único calificado para ser el Salvador, todo suficiente. Me pregunto, ¿le conoces? Él suple de fortaleza a los débiles. Está disponible para los tentados y los afligidos. Él se compadece y salva, Él fortalece y sostiene, Él guarda y guía, Él sana a los enfermos, Él limpia a los leprosos, Él perdona a los pecadores, Él absuelve a los deudores, Él liberta a los cautivos, Él defiende a los débiles. ¿Le conoces? Él bendice a los jóvenes. Él sirve a los desafortunados, Él guarda a los ancianos, Él recompensa a los diligentes, Él embellece a los humildes. ¿Le conoces? Él está interesado en saber si le conoces. La gente dice esto, pero ¿y vosotros qué decís que soy? Queridos hermanos, Él es la clave del conocimiento, Él es la fuente de la sabiduría, Él es la entrada a la libertad, Él es el sendero hacia la paz, Él es el camino de justicia, Él es la autopista hacia la santidad, Él es la puerta a la gloria. ¿Le conoces? Su vida es incomparable, su bondad es ilimitada, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra no basta, su gracia nos basta, su gracia es suficiente, su reino es justo, su yugo es fácil y ligera su carga. Me gustaría descubrírtelo, pero es una responsabilidad tuya, hermanos. Recuerden 2 de Pedro que vimos el domingo pasado. Ya tenemos todo para la vida y la piedad. Y tenemos la misma fe de los apóstoles, dijo el apóstol Pedro. Queridos, Él es incomparable, Él es invencible, Él es irresistible. No puedes sacarlo de tu mente, no te lo puedes quitar de las manos. No puedes sobrevivir sin Él y no puedes vivir sin Él. Los fariseos no podían soportarlo, pero se dieron cuenta que no podían detenerlo. Pilato no pudo encontrar ninguna falta en él. Herodes no pudo matarlo, la muerte no pudo con él y la tumba no lo pudo retener. Este es mi Rey. ¿Lo conoces? Alguien dijo en la palabra, de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Meditemos, hermanos. Tómese ahí un momento y medite qué ha dicho el Señor a su vida. ¿Qué decisiones va a tomar a partir de hoy?